Este mes hemos conocido la trágica historia de Imran, un pequeño de 2 años hallado muerto en el interior de una maleta junto a las vías del tren a las afueras de Oviedo. Tenía lesiones por todo el cuerpo y una antigua fractura, según desveló la autopsia. La policía detuvo días después a su madre y a su pareja. Según la investigación, el niño murió por la paliza que presuntamente le dio su padrastro. La de Imran es la triste realidad de cientos de niños en nuestro país. Informe Semanal sacaba a la luz otro suceso ocurrido hace casi 30 años en Manresa, Barcelona, y abordaba el maltrato infantil. Historias silenciadas, secretos de familia. Con motivo del Día Universal del Niño, recuperamos ese reportaje. Este niño se llamaba Tomás. Murió 8 horas después de ingresar en el Hospital Niño Jesús de Madrid hace algún tiempo. Había sido maltratado y las lesiones le causaron la muerte. Su cuerpo presentaba también graves signos de desnutrición porque no había sido bien alimentado. Lo habían apaleado brutalmente y posiblemente no era la primera vez en su vida. En esta ocasión, el resultado fue fatal. Por increíble que parezca, como Tomás, mueren todos los años en España 900 niños y muchos miles en el mundo. En 1985, en la civilización del bienestar y del progreso, los malos tratos son la principal causa de muerte infantil en los países industrializados. Las páginas de sucesos de los periódicos reflejan con insistente frecuencia casos de niños muertos u hospitalizados a consecuencia de la violencia física que sus propios padres han ejercido sobre ellos. Ninguna estadística, ninguna memoria oficial tiene un apartado específico para la muerte o la tortura de los menores en el seno de sus propias familias. Se sabe que en nuestro país cada año son denunciados 40.000 casos de niños maltratados, pero se calcula que en realidad lo han sido 400.000 y que casi 1.000 mueren por esta causa, aunque solo en 90 se puede demostrar que han muerto realmente por malos tratos de sus padres. Es difícil conocer las cifras reales porque muchos niños con daños causados intencionadamente aparecen como víctimas de accidentes fortuitos y porque la sociedad y los responsables de la atención directa a los menores procuran evitar cualquier denuncia que les pueda complicar la vida. Los malos tratos a niños no son patrimonio ni de un tipo de cultura, ni de ciertos países, ni de según qué clases sociales. Los malos tratos se dan en Camerún y en Estados Unidos. Maltratan los ricos y los pobres, los cultos y los incultos. Y España no representa una excepción, aunque en proporción hay menos casos de muertes que en Estados Unidos, Canadá o Bélgica, pero más que en Gran Bretaña, por ejemplo. Estudios parciales llevados a cabo sobre todo por iniciativas particulares revelan que más de la mitad de los niños maltratados tienen menos de 2 años y que los varones son objeto de malos tratos con más frecuencia que las niñas. Los niños maltratados presentan distinta gravedad. Hemos asistido a niños que han llegado cadáveres al servicio de urgencias, hasta niños incluso con lesiones leves. Entre estas dos situaciones hay los más distintos grados. A veces estos niños presentan ruptura de vísceras, ruptura de hígado, ruptura incluso de bazo, que son necesarias rápidas intervenciones quirúrgicas para prevenir, digamos, complicaciones hemorrágicas graves. Podemos ver en niños incluso de muy pocos meses que hemos asistido en nuestro centro importantes y gravísimas fracturas craneales, como la que presentaba este niño de muy pocos meses de vida. Este otro niño, algo mayor, también presentaba una importante fractura craneal, como la que aquí estamos observando, y también con frecuencia se ponen de manifiesto importantes lesiones y fracturas a nivel, por ejemplo, de huesos largos. Las agresiones de los adultos a los niños completan un extenso catálogo del horror, que va desde los golpes sin control a las más impensables torturas. La violencia física es la más fácil de detectar.
Así, las lesiones que se encuentran con más frecuencia son en la piel: hematomas, erosiones, quemaduras provocadas por cigarrillos y planchas calientes, escaldaduras con líquidos hirviendo, mordiscos, cabellos y uñas arrancadas, desgarros en el interior de la boca. En segundo lugar figuran las fracturas de huesos y los traumatismos craneales. Se detectan fácilmente los maltratos graves. Los pequeños maltratos no se detectan, pasan desapercibidos. Por ejemplo, sabemos que muchos de los niños que vienen accidentados, intoxicados o con fracturas son en realidad malos tratos. Pero esos niños no podemos diagnosticarlos de malos tratos. El niño severamente golpeado o severamente maltratado sí es fácil detectarlo. Los médicos, cuando conocen la enfermedad, es posible detectar el maltrato no solo por las lesiones físicas, por los golpes, las quemaduras, las fracturas, sino por la actitud que tiene el niño con sus padres y por la actitud que tienen los padres con el médico y con su hijo. Cuando acuden a consulta médica, los padres de un niño maltratado suelen disfrazar la auténtica causa de las lesiones. La atribuyen, por ejemplo, a una caída accidental o a una travesura del propio niño, y acostumbran a llevar al pequeño cada vez a un hospital diferente para no levantar sospechas. Sin embargo, en los centros especialmente sensibilizados con este problema, reconocen enseguida algunos rasgos inconfundibles que denotan malos tratos. Fundamentalmente uno: el niño maltratado no busca refugio en sus padres mientras es atendido, como hacen por lo general todos los niños pequeños. Cuando tenemos en nuestro centro un niño que presumimos que tiene una situación de malos tratos, lo que hacemos es ingresarlo inmediatamente, separarlo del ambiente familiar que creemos que le está maltratando y entonces hacer un estudio exhaustivo de su situación clínica, porque a veces estos niños no solamente presentan las heridas, los golpes, las fracturas que vemos, sino que en ocasiones también tienen carencias vitamínicas. Es frecuente encontrar en estos niños situaciones de raquitismo, de anemia, de déficit de hierro, incluso hemos encontrado situaciones hasta de escorbuto. Hace poco se ha descubierto que también se agrede a los niños con productos químicos que abarcan una variadísima gama, desde sal o lejía hasta barbitúricos. Se ha comprobado que muchos niños que aparecen en la calle, dormidos para inspirar lástima, en brazos de un adulto que mendiga, suelen estar drogados. Y en familias de intensa vida social, también hay niños a los que se les suministran sedantes para que duerman y no molesten. El silencio y las escasas posibilidades de defenderse que tienen los pequeños son aprovechados en algunos casos incluso para actos de violencia sexual, algo que según las estadísticas cada vez es más frecuente. La sociedad, cuyos usos y costumbres hacen que rara vez se intervenga cuando se escuchan gritos de un niño en la vivienda del vecino, se escandaliza en cambio cuando descubre que se cometen tales desmanes con los menores. Cada uno siente en su fuero interno que estas auténticas torturas son obra de perturbados. ¿Cómo es posible, se suele preguntar, que un ser humano destruya o agreda la vida que él mismo engendró? Pero no. Estos padres y madres son en la mayoría de los casos personas iguales a nosotros, educadas en un sistema que considera que, puesto que el hijo nace de nosotros, es nuestro, es una propiedad privada, algo que se puede tomar y dejar según el humor, en quien se pueden descargar los nervios, a quien se puede reprimir si no se ajusta a lo que nosotros creemos que debe ser, pensar o hacer. Los malos tratos psicológicos son los más frecuentes, pero no figuran en las estadísticas. Es difícil comprobar cómo unos padres torturan a su hijo, por ejemplo, con la indiferencia, con el desprecio o con el chantaje sentimental. Los malos tratos físicos, pues todo el mundo lo conoce y todo el mundo habla de ello. Pero los malos tratos psíquicos, afectivos, se habla menos, pero sin embargo son más reiterativos, más abundantes y dejan una secuela mayor en los sujetos que los sufren. Por ejemplo, abandono de las obligaciones paternales, falta de cariño, falta de comprensión, crear un ambiente inhóspito, insoluble, de tal forma que hace que el niño se encuentre más a gusto fuera del hogar que en esas situaciones tan inhumanas. ¿Cómo es posible golpear e incluso acabar con la vida de un hijo? ¿Cómo son las personas que hacen esto y qué razones pueden tener para hacerlo?
Los expertos han encontrado que no todos, ni siquiera la mayoría, son deficientes mentales. Son simplemente personas sujetas a fuertes tensiones personales que no consiguen dominar. Claro, yo no puedo hacer más. Ya sé que con tu sueldo no llega para los dos. No puedo hacer más. ¿Yo qué coño quieres que haga? Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Estoy embarazada otra vez? ¿Otra vez? Sí, otra vez. Pero bueno, ¿qué coño vamos a hacer con 4 críos? Yo no lo quiero, ¿me entiendes? Yo tampoco no lo quiero. Bueno, pues a ver lo que haces, es culpa tuya. Pues tres, otro más. Pues haber hecho algo para no tenerlo, ya estoy harto. ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres? Agua, a estas horas, mira. Las situaciones que provocan malos tratos en los hijos pueden ser una o varias relacionadas entre sí. Una de las primeras son los embarazos no deseados. En muchos casos, los hijos no queridos lo continúan siendo en el transcurso de su vida. El desempleo o cualquier otro problema económico es también foco de tensiones que pueden pagar los hijos. Asimismo, pueden repercutir en ellos los conflictos y riñas matrimoniales y los desequilibrios emocionales de los padres por un divorcio o separación. Vaya, hombre, vaya, y el pequeño llorando encima, hombre. El alcoholismo y la drogadicción como fuente de actos incontrolados, la excesiva juventud o incompetencia para la función de ser padres, la agresividad u otras disfunciones del carácter son igualmente problemas de los adultos que solos o en cadena descargan a veces sobre los hijos. Esto es una enfermedad social, esto es una enfermedad de la sociedad, pero los síntomas los pagan los niños. Los síntomas aparecen en los niños, en los hijos, pero la enfermedad es de la sociedad y por tanto es a ella a la que hay que tratar, no a los niños. A los niños hay que separarlos de su medio momentáneamente nada más para luego reintegrarles de nuevo en su familia, que es donde deben estar. Pero a los niños, además de la separación, no hay que hacerle otro tipo de tratamiento. A la familia sí, hay que tratarla. Y hay que tratar a la sociedad para evitar que situaciones parecidas sucedan. Pues a mí los malos tratos que me han dado pues han sido, por ejemplo, uno de ellos, no darme la alimentación necesaria, pegarme, clavarme tijeras, clavarme destornilladores, cuchillos, tirármelos. También el no vestirme, el no darme una educación adecuada. ¿Con quién has vivido desde que naciste? Pues yo desde que nací hasta los 8 años que mi madre se casó, vivía con mi madre solo y las cosas funcionaban perfectísimamente. Y a partir de los 8 años mi madre se casó y... ¿Dónde estaba tu padre? Mi padre verdadero, pues en Venezuela. ¿Tú le conoces? No, no le conozco. ¿Por qué? Pues porque fue uno de estos estudiantes que viene de Venezuela a estudiar aquí a España, entonces tuvo unas relaciones prematrimoniales con mi madre y por causas que yo no sé, pues tuvo que volverse a su tierra, no se casaron y quedé yo con ella. ¿Tú le guardas rencor a tu madre? Pues en parte no lo voy a negar, odio. Y a mi padrastro, pues él la verdad es que tiene parte de culpa, pero no se la doy toda a él. ¿Cómo es tu madre, en tu opinión? Mi madre, en mi opinión, era una persona fantástica, no es ninguna persona fantástica ahora. Y yo la quería muchísimo, ahora la quiero porque yo soy una persona y como que ella es mi madre y me ha tenido ella... Y como soy un animal racional, pues la quiero muchísimo. Además, hasta el punto de que si el día de mañana en alguna circunstancia se ve sola, yo la ayudaré porque por lo menos para eso es mi madre y para eso estoy aquí. Una parte fundamental de cualquier estudio psicológico es la búsqueda de la infancia. Está demostrado que el ambiente en el que vivimos influye de forma decisiva en nuestra personalidad. Traumas infantiles insignificantes tienen a veces importancia capital cuando nos hacemos adultos. Cabe pues imaginar el terrible peso que en muchos casos soportan quienes fueron maltratados en su infancia. El niño que recibe este tratamiento, tanto físico como psíquico, acusa o manifiesta en su forma de ser el trato que ha recibido. Concretamente podríamos decir que estos niños son inseguros, inmaduros, huidizos, temerosos de todo, siempre creen que sobre ellos acecha el castigo, tanto físico como psíquico. Y toda esta serie de secuelas las evidencian a través de dos tipos de comportamiento principalmente. Uno diríamos que es el niño grosero, violento, pegón, que a través de sus comportamientos manifiesta la conducta que él observa, ve o de la que padece
a través de sus padres o mayores con los que vive con él. Y el otro tipo de niño es un tipo de niño más huidizo, inhibido, pasivo, pero esta pasividad y esta inhibición no se debe entender como sinónimo de no querer saber nada, sino que es activo para buscar autogratificarse, autocompensarse de las deficiencias que él recibe. Y en cualquier caso, ambos tipos de manifestaciones conductuales son una rampa de lanzamiento para la delincuencia, una cierta predelincuencia o, en cualquier caso, iniciarse por el camino del delito y de la marginación social. Tenemos un mal futuro, algunos, porque una persona no sabe lo que hacer. Cualquier vicio que tenga tiene que hacerlo y tiene que ir a robar, a la fuerza. No es porque a él le guste robar, es que tiene que hacerlo a la fuerza. Todo ciudadano mayor de edad tiene la posibilidad, al menos, de denunciar a quien le agrede. Los niños prácticamente no. Además, el castigo más o menos violento de un menor está bien visto. En estas condiciones puede plantearse la duda de si los niños están suficientemente protegidos. Yo creo que con toda sinceridad habría que decir que sustancialmente sí, en cuanto teóricamente nuestra legislación permite que se denuncien los casos que puedan ocurrir, pero la verdad es que esto no se suele hacer. Por supuesto que esta legislación puede ser perfeccionada de acuerdo con la situación de nuestra sociedad, pero sobre todo estaría el problema en las denuncias de las personas que se enteran de estas situaciones. No hay suficiente conciencia ciudadana y la gente escabulle siempre el bulto ante estas situaciones negativas. Segundo, piensa que le va a venir algún inconveniente, cosa que no es cierta, porque si se denuncia al Tribunal Tutelar de Menores, como debe hacerse en estos casos de chicos y chicas menores de 16 años, es una investigación la que va a hacer el tribunal y de acuerdo con esa investigación se tomará la medida que sea sin ningún inconveniente para el denunciante. Y por último, y esto me parece también muy importante en nuestro país, existe el mito de los padres biológicos. Los padres biológicos, cuando son buenos padres, fenomenal, que verdaderamente es lo que debe de fomentarse en nuestras situaciones. Pero cuando no son buenos padres, entonces evidentemente los padres no tienen ese derecho de propiedad que en la opinión pública queda latente siempre y por eso se les permite ciudadanamente hacer unas cosas que no se deberían de permitir jamás. Cuando un médico detecta un caso de malos tratos o alguien denuncia un hecho de este tipo, se inicia un proceso en el que el juez puede decretar el ingreso en prisión del adulto que lo ha causado e incluso quitar la custodia del hijo a los padres biológicos. Sin embargo, esto sucede muy raramente. Esta niña fue atendida en el hospital de Basurto hace un año. Con solo 3 meses había sido ingresada varias veces en el centro y tenía una lesión cerebral irreversible y una grave fractura en la pierna. En la actualidad sigue viviendo con sus progenitores, aunque estos están sujetos a controles periódicos. Este era el estado en el que llegó un niño de apenas 2 años al hospital de Basurto. La brutal paliza se la causó su propia madre, una mujer que en su niñez fue también víctima de malos tratos. El niño tardó 2 meses en sanar de sus heridas y después siguió en el hospital ya curado, aguardando una resolución judicial. ¿Y tú aquí tenéis? ¿Yo dónde tengo que ir? A ver, cuéntame. Ahora Antonio tiene una nueva familia. Un guardia civil destinado en el País Vasco y su esposa lo han adoptado. El matrimonio tiene también una hija de 7 años. Cuando llegó a la casa, Antonio no sabía ni siquiera dar un beso. Ahora parece un niño feliz. Y antes mismamente si se le venía, él decía, no me quieres, no me quieres. Se le preocupaba mucho eso, que le quisiésemos. Sí, se nota. ¿Cómo es él? ¿Qué carácter tiene? ¿Qué tal se ha adaptado? El niño se adapta muy bien. Al principio pues era muy revoltoso, porque el crío no estaba hecho a vivir con una familia, ¿no? Estaba, no sé cómo decirte, muy revoltoso, muy travieso. Se hacía todas las necesidades, no comía bien, no daba besos, no hablaba, o sea, el tío estaba mal, pero se ha hecho muy bien a nosotros, muy bien. Antonio ya no tiene cicatrices en su cuerpo. 3 años después de haber tenido derecho a la vida, ha logrado por fin una vida digna.
Quedan muchos otros que aún no la tienen, que tal vez nunca la tendrán. A todos parece terrible que los niños puedan ser tratados con crueldad. Nadie en principio parece dispuesto a reconocerse capaz de actuar violentamente contra sus propios hijos. Pero en muchos hospitales cada día continúan ingresando niños que lloran porque sus padres les han pegado.